Bueno, buenas tardes a todos. Ya me he presentado, pero bueno, una presentación un poquito más amplia. Soy Ana de Castro, trabajo en el grupo de Agricultura Sostenible y Ecología de Suelos de Linía, que es un centro del CSIC situado en Madrid. Y mi compañero José Manuel Peña, que le hubiese gustado estar aquí también, pero no ha podido venir porque ha tenido problemas con un avión. Bueno, su vuelta de Francia ha sido un poco complicado por la huelga que ha habido de transporte y no ha dado tiempo a llegar. Así que bueno, él trabaja en el grupo de tecnología geoespacial y de precisión para una agricultura sostenible que se encuentra en el ICA, que es otro centro del CSIC, y ambos están localizados en Madrid, como ya comentaba. Bueno, nosotros somos noveles en esto de la arquitectura, de la arqueología. Nosotros trabajamos con teledetección principalmente para agricultura de precisión, pero bueno, estamos encantados de estar aquí y bueno, le agradezco a Vitorino el ofrecimiento para formar parte de este workshop. Bueno, pues este es el grupo que tenemos. A mí me gusta llamarle equipo multicentro porque somos de varios centros, como ya comento. Y bueno, pues somos un equipo multidisciplinar formado por ingenieros agrónomos, ingenieros de monte, biólogos, de ciencias ambientales, industriales, informáticos y geógrafos. Y bueno, esto es lo que nos permite hacer frente a los objetivos tanto tecnológicos como agronómicos que nos hemos planteado en el contexto de la agricultura de precisión. Bueno, yo creo que todos conocéis lo que es la agricultura de precisión aquí, no hay que pararse mucho más tiempo. Y bueno, nuestras herramientas, nosotros utilizamos herramientas geoespaciales, principalmente teledetección, en combinación con inteligencia artificial. Y bueno, actuamos en las tres patas principales que tiene la agricultura de precisión, como son en la toma de datos, en el análisis de estos mismos datos y en la fase de actuación o de ayuda a la toma de decisiones al agricultor. Este es un esquema general de la manera en que abordamos nosotros los proyectos. Bueno, pues trabajamos con sensores de todo tipo, cámaras RGB, cámaras modificadas, cámaras multiespectrales, cámaras hiperespectrales y cámaras termográficas. Y trabajamos con diferentes plataformas, aunque llevamos desde el año 2011 trabajando con drones, que es con lo que estamos más orientados actualmente, pero hemos trabajado tanto con satélites, lo cual nos permite hacer estudios a una escala mayor, una escala comarcal, con aviones, sensores transportados en aviones, para trabajar a escala parcela, y con drones también nos permite trabajar a escala parcela e incluso a escala planta. Trabajamos actualmente con los principales cultivos de la cuenca mediterránea, así como cultivos de la zona subtropical. Yo creo que más o menos están ahí casi todos los que trabajamos, están recogidos en esta. Este de aquí, ¿no? No. ¿Cuál es el puntero? Pues la habéis dado apagado. Bueno, con los principales cultivos, como comentaba. Y bueno, la parte para hacer frente a los objetivos metodológicos y tecnológicos, pues esta es la metodología, el esquema general de metodología con la que trabajamos y que más tarde explicaré un poquito mejor. Pero principalmente lo que hacemos es una combinación de tecnología basada en objetos junto con técnicas de inteligencia artificial. Obtenemos información obtenemos datos con información espacial, como son nube de puntos y modelo en 3 dimensiones, y también productos geomáticos que contienen ambas, información espectral e información espacial, como son los ortomosaicos. Y bueno, esta combinación tecnológica es la que nos permite hacer frente a abordar los principales objetivos agronómicos en el contexto de la agricultura de precisión, como os comentaba. Bueno, pues trabajamos en el área de la sanidad vegetal, con objetivos de detección y cartografía de malas hierbas en estado de plántula y también detección precoz de enfermedades en cultivo. Lo que hacemos es elaborar protocolos de adquisición de imagen y algoritmos de mapeo para generar mapas de posición de estas malas hierbas o de los árboles que están enfermos, para generar después mapas de tratamiento localizado, mapas de prescripción que el agricultor pueda utilizar. Trabajamos también en el área de la agronomía con la monitorización y seguimiento tanto de cultivo como de sus manejos. Puede ser, por ejemplo, distintas zonas de riego, si hay un estrés hídrico, si hay un estrés nutricional, cómo evoluciona una poda, cómo reacciona un árbol ante la poda, y también hacemos predicciones de cosecha. También colaboramos con compañeros de grupos de mejora genética
en programas de fenotipado, porque hemos desarrollado una herramienta de fenotipado de alto rendimiento mediante imágenes de dron, y lo que obtenemos son las variables fenotípicas, como puede ser altura de la planta, volumen de la planta, área proyectada, cualquier otro tipo de variable que el mejorador necesite a lo largo del ciclo de crecimiento del cultivo. Y también colaboramos con compañeros del área de robótica en el diseño de prototipos, tanto para aplicación de productos fitosanitarios para mala hierba o incluso de tratamiento de variables en cultivos leñosos. Bueno, pues este es el esquema general que os quería comentar, porque creemos que en respuesta a lo que Vitorino nos comentaba, creemos que la parte en la que nosotros podemos aportar a estas cuestiones que se planteaban es precisamente en la adquisición y en el análisis de los datos. Nosotros, como os comentaba, llevamos bastantes años trabajando en esto de la toma de imágenes con dron, y hemos generado bastantes protocolos para la adquisición de imágenes y generación de productos geomáticos destinadas a distintos objetivos agronómicos, ya sea detección de mala hierba, como os comento, ya sea detección de enfermedades, ya sea estrés hídrico, estrés nutricional, obtención de productos geomáticos para variables fenotípicas. Bueno, y tampoco me quiero extender mucho en esto, pero bueno, lo que hace falta es desarrollar un plan de vuelo acorde con el objetivo que tengamos, es decir, qué resolución espacial necesitamos para el objetivo concreto, si estamos trabajando a nivel plántula, si estamos trabajando a nivel con un cultivo extensivo, en estado de desarrollo tardío, si estamos trabajando con un cultivo arbóreo. Eso condiciona la altura de vuelo y los solapes que hacen falta para generar los productos geométricos en base a fotogrametría, que es con lo que nosotros trabajamos, y finalmente obtenemos pues el modelo 3D, la nube de puntos y el ortomosaico. Bueno, para ello utilizamos tanto programas licenciados como programas en abierto, como son el Metashape, el iHighsoft, el PIC 4D o el OpenDrone. Este último es en abierto, por si los demás son bastante caros, la verdad. Y bueno, todos generan productos bastante buenos. Este de aquí lo utilizamos cuando estamos trabajando con las cámaras RGB, con las cámaras multiespectrales y con la hiperespectral incluso. Este lo utilizamos para la secuoya, que necesita específicamente este programa, y este lo utilizamos para las cámaras termográficas. Bueno, pues aquí lo que quería enseñaros son varios productos que generamos, tampoco quiero extenderme mucho en esto. El primer caso se trata de un cultivo de girasol en pocas semanas después de la emergencia. Aquí podemos ver gráficamente cómo se ve la gran variabilidad que existe dentro del cultivo. Aquí ya tenemos un gradiente de altura, en azul menos alto y en rojo mayor altitud. Imaginaros que estamos hablando de plantas que pueden ser del tamaño de esta caja o incluso más pequeñitas. Y aquí esto nos permite hacer un estudio holístico de todos los factores que están afectando al cultivo. En el otro vídeo, para hacerlo un poco más corto, no quiero gastar más tiempo en esto, aquí lo que veis es un estudio que se estaba haciendo de un fenotipado de almendro, en el que hay diferentes variedades, y lo que se estaba buscando es dinámica de la floración y también la capacidad de adaptarse a la intensificación. Y veis cómo varían las diferentes variedades, nunca mejor dicho, en el momento en que están floreciendo. Simplemente esto es para que veáis el gran nivel de detalle que se pueden conseguir con estos productos. En este caso de aquí, a lo largo del vídeo se me ha olvidado comentaros que es posible ver hasta las rodadas del tractor cuando está, que se ve con bastante nivel de detalle. O sea, a partir de una imagen del ortomosaico que tenemos, podemos evaluar las distintas zonas y estudiar qué zonas tienen un menor crecimiento, qué zonas tienen un mayor crecimiento y a qué factor se pueden deber, ya sea la presencia de mala hierba, ya sea la ausencia de alguna enfermedad o un crecimiento diferenciado por un encharcamiento, por la orografía del terreno, por lo que sea. Y dentro de esos factores que estamos comentando, aquí podría meterse el estudio de algún valor arqueológico que haya dentro de la parcela y que hasta ahora nosotros no contemplábamos. Bueno, ya lo que es en sí las herramientas de análisis que utilizamos Obvia. Creo que he leído en algunos de la documentación que alguien utilizaba Geovia, creo que eras tú. Bueno, por nosotros tú. Los dos.
Pues nosotros utilizamos Obvia, que básicamente es lo mismo, que es análisis de la imagen basado en objetos en lugar del píxel, que lo que tiene es que esto nos permite hacer frente a la complejidad que existe dentro de los escenarios agrícolas en los que encontramos diferentes especies en el mismo estado fenológico, con lo cual únicamente por espectroradiometría es complicado detectarlo. Aquí, por ejemplo, veis un cultivo de maíz en el que es bastante complicado incluso para nosotros diferenciar cuál es la mala hierba y cuál es el cultivo. Y aquí, por ejemplo, esto es un viñedo que utiliza cubiertas vegetales para la mejora del viñedo. Es bastante complicado separar cuál es la vegetación del suelo, lo que es la cobertura, y cuál es la viña. Esto a nivel análisis de imagen, claro, aquí sí lo podemos hacer. Entonces, bueno, ¿qué nos permite en qué se basa el Obvia? Pues el Obvia se basa en generar la segmentación, que consiste en, mediante unos diferentes algoritmos o diferentes parámetros, llegar a identificar cada una de las plantas, en nuestro caso que hablamos de vegetación, cada una de las plantas individuales que están en la escena. Y es aquí un punto que quería incidir, es que nosotros, cuando estamos trabajando en estos temas, nos fijamos únicamente en la vegetación. Cuando se clasifica, que se clasifique bien, pero nunca hemos ahondado en lo que pasa en el suelo. Simplemente se clasifica el suelo y nos olvidamos de él. Pero aquí dentro se generan ciertos objetos que para nosotros no tienen relevancia, pero probablemente estén indicando que algo está pasando ahí y que podrían generar algo que está en el terreno y que para nosotros es que nunca ha tenido utilidad. No nos habíamos fijado. El ruido que comentaba, que podía ser información. Bueno, pues nada, ¿con qué te permite esta tecnología? Pues esta tecnología te permite combinar tanto información espectral de los sensores, espacial, jerárquica, porque se trabaja en diferentes niveles, contextual, teniendo en cuenta qué está pasando con los objetos de alrededor, la textura, que sería importante para vuestro objetivo, y cualquier otra información de tipo externa que nos pueda ser de utilidad. Incluso se pueden combinar diferentes sensores que tengan una resolución espectral o espacial diferente. Bueno, y luego, como os comentaba, la combinación de Obvia con herramientas de inteligencia artificial, que lo que nos permite es ahondar en la complejidad de los datos y llegar a descubrir patrones ocultos y correlaciones desconocidas que no serían posibles sin estas tecnologías. Bueno, esta es una figura de un paper que está ahora mismo en prensa, bueno, que nos dijeron antes de ayer que ya estaba aceptado, y es una figura que recoge las principales tareas en las que se están empleando actualmente los algoritmos de Machine Learning en cualquiera de las disciplinas de ciencia que existen. Y bueno, aquí los veis, no sé si los veis bien porque los colores se ven, bueno, está la regresión, el clustering, aprendizaje automático por reglas de asociación, reducción de la dimensión, detección de la anomalía y clasificación. Estas son las principales tareas en las que se están utilizando estos algoritmos de Machine Learning. Y dentro de todo el conjunto de algoritmos de Machine Learning, gracias al avance computacional y a la disponibilidad de la tecnología, como pueden ser mejores desarrolladores, como pueden ser mejores tarjetas gráficas, están apareciendo unos algoritmos revolucionarios aplicados a cualquiera de las áreas que estamos comentando, que son las redes neuronales artificiales, y que están principalmente siendo utilizadas en estas tres tareas, que son regresión, clasificación y detección de anomalías. Hasta ahora no se están utilizando en ninguna de las otras tareas. Bueno, yo creo que esto es bastante familiar, ¿no?, lo de las redes neuronales artificiales. Y dentro de las redes artificiales, en lo que es el análisis de las imágenes, están despuntando las redes neuronales convolucionales. Estas nuevas redes están compuestas de una capa de entrada, que suele ser la imagen, una capa de salida, que es lo que le queremos comentar, y luego las capas convolucionales, que son las capas ocultas y que son operaciones matemáticas muy complejas, y luego tienen una función de activación. En función del número de capas que tengamos aquí y de la función de activación que se le esté pidiendo, pues hay una serie de tipologías diferentes de redes neuronales. Este es un esquema bastante gráfico en el que se ha tratado de asemejar estas redes neuronales a una representación biológica para poder destacar la complejidad de cada una de ellas.
Estas son dos de las principales arquitecturas de redes neuronales convolucionales que se están utilizando en la actualidad, como es la AlexNet. No sé si os suenan estos nombres. Esta es más sencilla, está compuesta únicamente por 9 capas ocultas, y esta de aquí tiene una mayor complejidad, que es la red tipo ResNet 50, que cuenta con 50 capas ocultas. Si quisiéramos hacer una representación asemejada a lo de antes de las capas, probablemente no tendríamos pared para representar esta red neuronal. Esta red neuronal aplicada al análisis de imagen, pues contiene una capa de entrada, la capa de salida, que ahora la comentaré, una caja negra, que son estas capas ocultas, que se le llama caja negra porque realmente no hay unas reglas asociadas. Lo único que nosotros le podemos decir es la profundidad que queremos, pero lo que está pasando aquí dentro no se sabe a priori. Y bueno, lo que os comentaba, la capa de salida es lo que le estamos pidiendo. En el caso de una clasificación, lo que tenemos es una escena en la que tenemos un objeto y identifica ese objeto, y si le queremos pedir un poquito más de complejidad, tendríamos detección y clasificación, que es una gran cantidad de objetos dentro de la escena, nos identifica cada objeto y además nos clasifica cada uno de estos objetos. Aquí no lo veis bien, pero esta es una de las salidas de uno de los trabajos en que estamos implicados ahora mismo, y lo que estamos determinando es cada una de las especies de malas hierbas dentro de un cultivo de... Creo que esto era cereal. No, esto es maíz. Era maíz. Bueno, aquí os quiero presentar también cómo los algoritmos de inteligencia artificial se están utilizando para resolver ciertos retos en el reconocimiento de imagen, que es, digamos, la frontera del conocimiento en la que se encuentra actualmente el estudio de las malas hierbas, de la cartografía de mala hierba. Bueno, pues se están utilizando, por ejemplo, para descubrir problemas de oclusión, es decir, cuando la mala hierba se encuentra debajo de la propia planta. También cuando hay muchísima similitud entre el color y la textura del cultivo y de la mala hierba. También nos están permitiendo para separar los efectos de la sombra dentro de las propias plantas del cultivo. Esto quiero destacar que todo es a nivel plántula. O sea, estamos hablando del tamaño de la planta, que puede ser 5 o 10 centímetros, en el mejor de los casos. También sirve para recomponer efectos de diferente iluminación dentro de la imagen. También se utiliza para poder identificar y reconocer una misma planta que presenta 4 formas diferentes, 4 fenotipos diferentes. Y también cuando dentro de la misma escena tenemos la misma planta con diferentes estados fenológicos y, por supuesto, diferente morfología. Y también para detectar efectos de ruido y de movimiento debidos al sensor. Y también cuando hay variabilidad debida a diferentes situaciones geográficas o diferentes condiciones atmosféricas. Bueno, como veis, son bastante útiles y es la única manera que tenemos actualmente para resolver estos problemas de la frontera del conocimiento de esta disciplina de la malecología. Bueno, ya un poco saliendo del uso del dron, también comentaros que trabajamos con imagen a nivel satélite. Este caso es un proyecto de modelización de gases de efecto invernadero, en el que se buscaba, la parte que nos tocaba a nosotros, era hacer un seguimiento multitemporal y la identificación de cultivos a nivel parcela de una gran zona, que es el condado de Yolo, en California. Y nuestro objetivo, como decía, era el análisis de las imágenes de satélite. Para ello utilizamos del mismo satélite 2 sensores, el Aster y el MODIS, uno con una gran resolución espacial pero baja temporal, y la otra con una gran resolución temporal y baja resolución espacial. Bueno, y con la utilización de series temporales, utilizando en este caso un índice de vegetación, lo que nos permite es hacer una reconstrucción del crecimiento del cultivo a lo largo del tiempo, y a partir de estos modelos pues obtener en cada una de las parcelas de qué cultivo estamos hablando, si existe rotación de cultivo, si ha habido regadío o es una superficie en secano, qué tipo de manejo se está haciendo, la mapa de fenología de eventos, que es bastante importante, es decir, podemos saber en qué momento empieza a crecer el cultivo, cuál es el momento del máximo crecimiento, cuál es el momento de senescencia
y obtener biomasa y rendimiento potencial de ese cultivo. Esto en un contexto, como digo, de un proyecto de modelización de gases de efecto invernadero. Y bueno, con esta combinación obvia inteligencia artificial, que lo que nos permite, muchas gracias, perfecto, que lo que nos permite es la automatización de los procesos y poder obtener sacar partido de la gran cantidad de información que tienen estos sensores, pues hemos conseguido hasta ahora, como retos, llegar a detectar dentro de una línea de cultivo a nivel plántula, insisto, las malas hierbas tanto fuera de la línea de cultivo, que era más o menos sencillo, como dentro propio de la línea de cultivo. Esta misma combinación también nos ha permitido identificar, dentro de estas fotos que os comenté al principio, de las cubiertas vegetales y del cultivo y del viñedo, nos permite identificar dónde están las malas hierbas dentro de esa cubierta vegetal, ¿vale? Estamos hablando de verde sobre verde sobre verde. Nos permite también haber llegado a la identificación entre especies monocotiledóneas, dicotiledóneas de malas hierbas dentro de un cultivo en estado de plántula, llegar a identificar en estado inicial de desarrollo de la enfermedad, cuando aún no es visible para los humanos, ciertas enfermedades en cultivo de aguacate, en cultivo de almendro, en cultivo de melocotonero, y también en lo que estamos actualmente, que es el último trabajo, como os comentaba, que forma parte de la tesis doctoral de uno de nuestros compañeros, pues llegar a identificar de qué especie estamos hablando dentro de la escena. Ya no solo decir aquí hay una mala hierba, sino decir es esta mala hierba. Y bueno, ya como final, para resolver las cuestiones que nos estaban proponiendo en este seminario, bueno, para nosotros se nos ocurre lo que comentaba. Por un lado, combinar la utilización de imágenes de dron con imágenes satélite y hacer un análisis de cambios dentro de las escenas, y luego aportar nuestro background en la utilización de tecnología obvia, que creemos que mediante la detección de objetos, de forma, de textura, utilizar esa variabilidad, creemos que podríamos ser de utilidad para reconocer estos objetos que nosotros no le prestábamos atención, este ruido o esta información que tenemos ahí. Y luego la utilización, por supuesto, de los algoritmos de inteligencia artificial para descubrir esos patrones ocultos y qué está pasando dentro de estas imágenes. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención.